Juan 14:1. Juan 14:1 en adelante, hasta el 6. Si lo encontramos, vamos a leer Juan 14:1 al 6. Dice así: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hasta acá. Bueno, creo que es evidente que este es uno de los yo soy que dijo Jesús, que es yo soy el camino, ¿no? Sería el sexto y el anteúltimo. Y particularmente me pasó que mientras estaba estudiando este pasaje fue el más difícil de interpretar y de alguna forma al encontrar bastantes incongruencias en algunas interpretaciones y la gente por lo general, los que interpretan el texto o los pastores lo toman más por un lado evangelístico, más que interpretación del texto en sí, por lo tanto bastante poco material y difícil de interpretar el pasaje. ¿Por qué difícil de interpretar? Y quisiera hablar sobre las dificultades en primer lugar. Siempre digo lo mismo, no sé cómo sonará, pero digo, Jesús hablaba difícil. Nadie puede decir que Jesús no hablaba difícil. Ni siquiera los apóstoles, los discípulos que estuvieron con él más de 3 años, le entendían lo que él decía. Hablaba cosas que entre ellos, por ejemplo, en este mismo contexto, en el capítulo 16 de Juan, Jesús les estaba hablando, el versículo 17, Jesús les estaba hablando sobre que él se iba y que venía, y ellos quedaron ahí susurrando entre ellos y diciéndose, pero ¿qué significa esto? No entendemos. Entonces viene Jesús y le vuelve a explicar y básicamente no aclara nada, siguieron sin entender lo que él les estaba diciendo. Entonces, ¿qué queda para nosotros, no? Si Jesús, los 12 tipos que estuvieron con él no le entendían lo que estaba diciendo en ese momento, no habiendo distancias culturales, no habiendo distancias idiomáticas, no habiendo distancias de más de 2000 años como tenemos nosotros. Para nosotros también es muy difícil entender lo que Jesús estaba diciendo. ¿Y cuál es la dificultad? Justamente Jesús lo dice. Y ellos lo dicen a Jesús también, que él les hablaba en forma figurada, en un lenguaje figurado, y ellos no llegaban a interpretar el lenguaje figurado que Jesús les estaba hablando. En Juan, el capítulo 16, también un poco más adelante, el versículo 25, Jesús le dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La palabra alegorías puede traducirse literalmente como alegorías o también como en figuras. O puede traducirse en parábolas. Cualquiera de esas palabras es posible para la traducción. Lo que significa es que son figuras o lenguaje figurado. Y dice: viene el día cuando ya no les hablo más por alegoría, sino le voy a hablar claramente. Jesús mismo reconocía que él no les estaba hablando con claridad. Y era confuso para ellos entenderlo. Y es mucho más confuso para nosotros entender. Entonces, para interpretar este pasaje vamos a tomar esta regla, la regla que Jesús mismo dejó, que el pasaje o las palabras que Jesús está diciendo es el lenguaje figurado. Justamente todo este discurso de Jesús, que se lo llama normalmente el discurso del aposento alto, que es desde el capítulo 13 al capítulo 17, existe un montón de figuras de lenguaje
y cosas difíciles de entender, no solo figuras del lenguaje, sino simbolismos en general. Por ejemplo, el lavamiento de pies es un simbolismo a veces en su mensaje más sencillo, fácil de entender, pero trajo mucha controversia en la interpretación, en la práctica de la iglesia. Algunos dicen que es un rito que se debe cumplir, el lavamiento del pie. Entonces, en general, este es un lenguaje figurado y vamos a tomarlo como tal, como lenguaje figurado. Esa es nuestra primera regla y principal de interpretación. Doy un ejemplo sobre lo complicado que es interpretar el pasaje. Es, por ejemplo, cuando dice, ¿creéis en Dios? Bueno, el del original, el verbo se puede traducir como indicativo o imperativo. Puede ser creéis o creed en Dios. Y eso cambia muchísimo el sentido. Jesús puede que esté diciendo, creéis en Dios, creed también en mí. O las dos veces en imperativo, creed en Dios, creed también en mí. O las dos veces en indicativo. Entonces es difícil y eso depende mucho del traductor. Las traducciones son bastante diferentes porque depende de la interpretación del traductor. Entonces, nuestro procedimiento para interpretar el texto va a ser, primero, tomarlo en lenguaje figurado, tomar todo en lenguaje figurado y segundo, ir haciendo preguntas, analizando las palabras claves que hay en el texto, es decir, cómo Juan las usa, cómo lo usa el Nuevo Testamento, estas palabras, y de ahí poder sacar conclusiones. El tercer punto en nuestro procedimiento va a ser dar una interpretación de lo que creo o entiendo que significa el texto. Y el cuarto es ver si esta interpretación armoniza con el resto del Evangelio y con las Escrituras en general. Dicho esto, como dije, el contexto es del discurso que hizo Jesús en el aposento alto, la última cena, si recuerdan. Jesús mandó a los discípulos a preparar la última cena en una casa en Jerusalén, y allí sucedieron varios eventos, los eventos que están registrados desde el capítulo 13 al capítulo 17. Ese es el contexto, el lugar. Y Jesús le dice, no estén turbados, no estén tristes. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué están tristes? Porque Jesús hace 3 anuncios que genera gran tristeza en el corazón de los discípulos. En primer lugar, su partida, su muerte. No la entendían completamente, pero entendían que iba a haber una separación, que posiblemente haya muerte. En segundo lugar, la traición de uno de los 12, la traición de Judas. Jesús la anuncia. Quizás no todos les entendieron, pero hubo 2 o 3, como Juan, por ejemplo, que sí entendió claramente que Judas iba a ser el que traicione a Jesús y que le iba a entregar. Y en tercer lugar, la negación de uno de los referentes y de los líderes en el grupo de los 12, que es la negación de Pedro. Entonces, tras estos anuncios de Jesús, ellos quedaron con gran tristeza y turbación en sus corazones y quedaron cabizbajos, y Jesús entonces Jesús, el que iba a ser muerto, el que tendría que estar triste, empezó a intentar darle ánimos a ellos y darle promesas. Entonces, la primera pregunta, vamos a verlo esto en 7 preguntas. La primera pregunta que tienen allí es, ¿dónde va Jesús? Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre mucha morada ahí voy, dice, pues a preparar lugar para vosotros. Este voy de Jesús es ¿a dónde va Jesús? Y Jesús empezó a hablar de que se iba ya desde el capítulo 8 en adelante. Y voy a ir leyendo algunos versículos, por ahí si tienen tiempo en anotarlos, en anotar las citas. El capítulo 8 en adelante, Jesús ya empezó a hablar de que se iba. Y encontramos aparentemente un grupo de textos que está hablando que Jesús va a la muerte de cruz.
Vamos a leer, por ejemplo, Juan 8:14. Dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y sé dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Esta es una disputa que tiene Jesús con los líderes judíos. Y luego continúa esta disputa en capítulo 8, versículo 21. Dice, otra vez Jesús le dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará este a sí mismo que dice que a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Evidentemente, ellos entendían que estaba hablando, había alguna referencia a la muerte. Esa fue la interpretación de los fariseos, de los judíos. Y vamos a ver cómo esa interpretación se sigue asentando. El capítulo 13, versículo 33, 13:33, Jesús le dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, está hablando de la situación anterior, como dije a los judíos, así yo os lo digo a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis venir. En el mismo capítulo 13, versículo 36, dice Jesús hablando con Pedro, le habla a Jesús y le dice, Señor, ¿a dónde vas? O sea, otra vez no entendiendo de qué les está hablando Jesús. Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Eso es muy importante, la data que le da Jesús. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Otra vez entendiendo que se trata de la muerte, de dar la vida, Pedro. Mi vida daré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces, hasta ahora, aparentemente, Jesús habla que va, o se puede entender que va a la muerte o va a la cruz, ¿no? Ese voy de Jesús. Sin embargo, más adelante agrega otro elemento, capítulo 14, versículo 12. Capítulo 14, versículo 12, Jesús dice, de cierto os digo que cree en mí, las palabras que yo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahí indica un lugar a donde va. Yo voy al Padre. Continúa capítulo 14, versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque yo os he dicho, voy al Padre. Capítulo 16, versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Capítulo 16, versículo 10. Por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Hay varios versículos, pero por cuestión de tiempo, no los digo todos, no los leo a todos, pero son como 6, 7 versículos más en el que Jesús dice, voy al Padre. Entonces, la respuesta a la pregunta 1 era, ¿a dónde va Jesús? Y la respuesta es, se puede deducir que él está hablando de 2 lugares que no necesariamente son opuestos entre sí. Primero va a la muerte de cruz, donde cargaría el pecado como cordero expiatorio, y segundo va al Padre, que esto puede ser una referencia de su resurrección y ascensión. Si quiero, póngalos en sus palabras la respuesta. Entonces, creo que es bastante claro esto en los textos. Pregunta 2. ¿Qué es la casa del Padre? Jesús dice que va a la casa del Padre. Y va a la casa del Padre con un propósito, preparar un lugar. La palabra casa en griego que utiliza acá es
hoy día, que justamente dije, hay mucha ambigüedad en las palabras y es difícil de traducir. En el griego del Nuevo Testamento o en el Nuevo Testamento, también en la Septuaginta hay varias formas de traducir esta palabra. Se puede traducir literalmente como casa, también como hogar, como mansión, es decir, una casa gigante, como una familia, como simplemente una propiedad, como un terreno, una propiedad. Lo contrario a una mansión, que es más bien un albergue transitorio y precario, o también se puede traducir como templo. Todas estas posibilidades de traducción hay en el Nuevo Testamento y en la Septuaginta. Entonces, viendo esto, vamos a ver cómo lo usa Juan a estas palabras. Juan aparece 6 veces esta palabra y 2 veces en este texto, por lo tanto me quedan 4 para analizar. 2 veces en el texto que leímos. Y las primeras 2 apariciones, Juan la usa como familia a esta palabra. En Juan 4:53, dice, el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. En este caso es familia. Familia o hogar, ¿no? Está hablando del incidente cuando Jesús sana al hijo de un noble, ¿no? Luego en Juan 8:35, Jesús está otra vez en una disputa con los fariseos y la disputa es, ellos dicen que ellos son hijos de Abraham, mientras que Jesús dice, en realidad ustedes son hijos del diablo. Y esa es la disputa, hijos de quiénes somos. En Juan 8:35, Jesús le dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda en la casa para siempre. Jesús nuevamente hablando en forma figurada, les está comparando a ellos con esclavos, a los que sirven al pecado, ¿no? Y estas 2 veces es utilizado casa en forma de familia o de hogar. Las 2 veces que nos resta es entendido como una casa literal, que son las que leímos la vez pasada con Marta, ¿no? Que Marta dice que estaban los judíos en su casa. Eso está en Juan 11:31. Estaban en la casa de ella y vinieron a consolarla. Después la otra aparición, en Juan también 12:3, que es cuando María ungió los pies, lo que hablaba hoy Walter, lavó los pies de Jesús con un ungüento y todo el olor llenó la casa. Entonces, literalmente está hablando de una casa, ¿no? Mi conclusión es que las 2 veces que se usa de forma más figurada el pasaje son las 2 veces que leímos primero. Las 2 veces que se usa de forma figurada esta palabra se debe entender como familia. Entonces vamos a seguir esta misma regla, que en este caso debe entenderse, de hecho hay Biblias que lo traducen como familia. La palabra casa debe entenderse el lenguaje figurado como familia. Leo la respuesta. La pregunta es, ¿qué es la casa del Padre? Yo puse una respuesta, es teniendo en cuenta que las 2 veces que se usa esta palabra como lenguaje figurado, se interpreta como familia. Lo más apropiado entonces parece ser usarla de este mismo modo. Pregunta 3. ¿Qué son las moradas? De nuevo, en griego la palabra morada es una de las palabras más favoritas de Juan. Le gusta mucho hablar de moradas. Usa mucho esta palabra, que es la palabra moné, y la palabra base, el verbo base de esto es menó. Juan utiliza 36 veces en el Evangelio esta palabra y tiene diferentes formas de traducir. Por ejemplo, permanecer,
Juan utiliza muchísimas veces y sobre todo en este pasaje la palabra permanecer. Se puede utilizar como permanecer, como morar, obvio como morada, como quedarse, como habitar o habitación y como estar. Hay todas estas posibilidades. Simplemente leo algunos versículos para que vean la traducción de estas palabras. En el mismo aposento alto, Juan lo utiliza 16 veces a esta palabra. Es una de sus preferidas. Y aparentemente, esta palabra significa llegar, quedarse, interactuar, relacionarse con un lugar, con una persona o con una cosa, con un propósito o fin. Esta era la definición que decía en un diccionario sobre esta palabra. Era llegar, quedarse, interactuar, relacionarse con un lugar, persona o cosa con un propósito o fin. Leo algunos versículos. Juan 1:32 dice, también Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él en el bautismo. Juan 1:38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, maestro, ¿dónde moras? Esta es la palabra, mora. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay varias posibilidades para la traducción. Entonces la pregunta es, ¿qué significa moradas? La respuesta 3 que puse es, en sentido figurado, puede entenderse que es un lugar, un estado o una condición donde se puede tener una relación o interacción de comunión. ¿Qué significa la palabra morada? En sentido figurado puede entenderse como un lugar, un estado, una condición en la que se puede tener una relación e interacción de comunión. Pregunta 4. ¿Qué significa preparar? La palabra nuevamente en el original es hetoimazo. Y voy a leer algunos textos en el que se utiliza y creo que los textos hablan por sí mismos. Juan 3:3, Mateo 3:3, dice, pues este es aquel que habitó, de aquel de que habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Mateo 20:23, y les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos a quienes el Padre ha preparado, para aquellos a quienes el Padre ha preparado. Mateo 22:4, volvió a enviar a su siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, nuevamente la palabra, venid a las bodas. Mateo 25:34, el rey les dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino que he preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa preparar? Creo que es evidente que la palabra preparar significa hacer o acondicionar con anticipación algo para ser usado. Por ejemplo, veíamos los casos de preparar un lugar. Acá cuando vienen los hermanos para reunirse, se prepara con anticipación las cosas que van a ser usadas y el lugar, el sitio, los asientos, la mesa, la comida. Entonces, esa es la idea detrás de la palabra preparar, es acondicionar algo posiblemente para ser, la mayoría de las veces para ser usado en
evento social. Entonces viene la pregunta clave, teniendo en cuenta que esto es lenguaje figurado. La pregunta clave es, ¿qué significa lo que dijo Jesús entonces en este texto? Mi respuesta es, Jesús les está diciendo, en un lenguaje figurado, que Él va a la cruz, donde moriría como el cordero expiatorio sustituto para abrir o preparar una entrada, un camino permanente, para que cualquiera que por la fe se acerque a Jesús pueda tener acceso y potestad para ser parte de la familia, la casa y el reino del Padre. Repito, Jesús les está diciendo en un lenguaje figurado que Él va a la cruz, donde morirá como el cordero expiatorio sustituto para abrir o preparar una entrada, un camino permanente, para que cualquiera que por la fe se acerque a Jesús pueda tener acceso o potestad de tener parte en la familia, en la casa y el reino del Padre. Ustedes dirán, bueno, pero esto ¿es apoyado por las Escrituras? Esa es la pregunta 6. ¿Esta interpretación armoniza con el resto de las Escrituras? Bueno, vamos a leer textos y aquí sí quisiera que presten atención con los textos. Voy a ir diciéndolo lentos o si quieren acompañarme. Juan 1.1, donde es la introducción de Juan 1.11, donde es la introducción de Juan justamente, que él habla sobre. Básicamente da una introducción y un resumen de todo lo que va a decir más adelante, del mensaje del libro. Juan 1.11 dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mateo 20:23. Mateo 20:23. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seré bautizado. Este ya lo leímos. Pero el estar sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Hebreos 11:19. Hebreos 11:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, purificados vuestros corazones de mala conciencia y lavados vuestros cuerpos con agua pura. Más adelante en Hebreos 12:22 dice: os habéis acercado al monte de Sión, esto es muy importante, a la ciudad del Dios vivo, él hablando de que ya estaba participando de la casa del Padre o del cielo, si se quiere. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Efesios 1:3. Efesios 1:3, un texto muy conocido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos, sin manchas, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Más adelante, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, habiéndonos, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y por último, y este es uno de mis textos favoritos, la situación es que Jesús había resucitado, y María Magdalena y unas mujeres fueron al sepulcro el tercer día de la mañana, en Juan 20, 15. Si quieren, acompáñenme con este texto. Juan 20, 15. Yo voy a leerlo de la Biblia hispanoamericana. Juan 20, 15. Dice así: Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Ella, creyendo que era el jardinero, le contestó, Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, y yo misma iré a recogerlo. Entonces Jesús la llamó por su nombre, María. Ella se volvió y exclamó en arameo, Raboni. Jesús le dijo, no me retengas, María, porque todavía no he ido a mi Padre. Anda y ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre, que ahora también es vuestro Padre. Diles que voy a mi Dios, que también es vuestro Dios. Entonces, la pregunta 6, que es, ¿esta interpretación armoniza con el resto de las escrituras? Bueno, la respuesta es sí. Esta interpretación es apoyada y armoniza perfectamente con el resto del Evangelio de Juan y con todas las escrituras en general. Y por último, la pregunta 7, y por qué era tan importante entender todo esto, es ¿qué significa yo soy el camino, la verdad y la vida? Hice una respuesta y voy a leerla. Dice así: Adán y Eva en el paraíso, el lugar que Dios les había preparado para ellos, como su hogar, donde tenían comunión diaria con su Padre, prestaron oído a la mentira del engañador y pecaron, por lo tanto fueron expulsados del Edén. Se les cerró el camino y el acceso al árbol de la vida. Pero lo peor de todo es que por el pecado entró la muerte al mundo. Jesús, por otro lado, quien es el segundo Adán, fue enviado para revertir esta situación. Al contrario del otro sentido, él murió en la cruz del Calvario, abrió nuevamente el camino que se les había cerrado, el camino al Padre. Él no solo trajo la luz de la verdad, sino que enviaría al espíritu de la verdad, contrario a lo que hizo Satanás, contrario a cómo entró el mundo, el pecado, por la mentira. Enviaría al Espíritu Santo para que tengan acceso nuevamente al paraíso, el lugar que Dios había preparado para el hombre y para que tenga acceso a la vida eterna. El hombre estaba en el jardín, por la mentira pecó y vino la muerte. Jesús vino y revirtió esto, murió por la verdad, hay acceso a la vida. Entonces esto significa yo soy el camino, la verdad y la vida. En un progreso está diciendo yo voy a abrir el camino por medio de la verdad de mi palabra y la verdad guiada, dada por el Espíritu Santo que va a ser enviado para tener nuevamente acceso a la vida. Y como conclusión pensaba, qué linda manera de consolar los corazones de los discípulos ante ellos. Estaban en una cena y de alguna forma entendían que era su última cena y ante los sucesos de muchos
de sus compañeros, uno era traidor, el otro iba a negar, no iba a tener suficiente fe. Ante la aparente falta de fe, Jesús les anima cuando en realidad él era el que iba a morir. Jesús mira su tristeza y les da ánimo diciendo, esto que va a pasar, el fin de esto es para gozo, es para que su gozo sea completo. Yo voy a ir a la cruz, pero no va a ser un propósito. O sea, este sufrimiento no va a ser en vano. Es para abrir un camino. Y es necesario que me vaya para que sea enviado el Espíritu de verdad, para que sean guiados a la verdad. Y es también para la vida, para que tengan nuevo acceso a la vida. Entonces, ese es el gran consuelo que tenemos nosotros también, que en situaciones difíciles tenemos el consuelo de la esperanza, el consuelo de que tenemos un camino, que podemos encontrar la verdad a pesar de dificultades y sobre todo tenemos vida eterna.